Soy Fernando del Moral, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la 4TV donde compartimos la historia contigo. Este 26 de marzo se cumple un aniversario más del Plan de Guadalupe que data de 1913 y para ello explicaremos el contexto revolucionario en que surge este importante documento que sería el punto de partida de nuestro actual orden constitucional. Para ello, diremos que la primera revolución social del siglo XX que tuvo lugar en México a partir de 1910 es, en sí misma, un conjunto de movimientos revolucionarios que en su dimensión más amplia constituye, históricamente hablando, la Revolución Mexicana, con la que se dio la tercera y única transformación que tuvimos en el siglo pasado, a diferencia de las dos ocurridas en el siglo XIX, con los procesos de la independencia y las leyes de reforma. Su historia no podría contarse sin tomar en cuenta el enorme esfuerzo que hicieron hombres y mujeres de nuestro país cuando no tuvieron otra alternativa que involucrarse en un movimiento armado para hacer valer sus derechos ante un gobierno que se reelegía una y otra vez, el de Porfirio Díaz, que se hizo una dictadura y no respetó las libertades ni el voto del pueblo. De la Revolución Mexicana, con sus implicaciones sociales y sin exclusión de sus contradicciones, queda la imagen y el símbolo de la lucha por un país más justo, cuyo logro más relevante, cuando se buscó restaurar el orden republicano, aportó la Constitución de 1917, que actualmente conserva su vigencia. Un momento decisivo en el proceso revolucionario se dio el 19 de febrero de 1913, cuando el Congreso de Coahuila expidió un decreto para desconocer la usurpación de la presidencia de la República por el militar traidor Victoriano Huerta, que derrocó al gobierno constitucional de Francisco I. Madero y consumaría su magnicidio. Ante esta situación, el Congreso de Coahuila autorizó al gobernador del estado, Venustiano Carranza, para tener facultades extraordinarias en los ramos de administración para armar fuerzas que defendieran el orden constitucional. La guarnición del Ejército Federal en Coahuila, con el teniente coronel Luis Garfias Espinosa de los Monteros, que se puso al frente, fue la única de todo el país que no se sumó al golpe de Estado que dio Victoriano Huerta y otros militares traidores. De inmediato, Carranza empezó a organizar el Ejército Coahuilense Restaurador del Orden Constitucional y a convocar a quienes habían participado en la Revolución Maderista de 1910 a 1911 para hacer frente a las fuerzas del Ejército Federal que Huerta envió para acabar con la resistencia en Coahuila. Como Carranza tuvo en claro que había que hacer un documento que expresara los motivos de su lucha, fue en la hacienda de Guadalupe del municipio de Ramos Arizpe, entre Saltillo y Monclova, Coahuila, que este documento fue redactado y firmado el 26 de marzo de 1913 por 66 jefes y oficiales que reconocieron a Carranza como primer jefe del ejército, que se denominaría constitucionalista, porque precisamente el movimiento revolucionario que iniciaban tenía como finalidad restablecer el orden constitucional en el país. Este documento fue el Plan de Guadalupe, tomando el nombre por el sitio donde fue firmado, y a ese plan se agregarían después otros firmantes. Cabe precisar que Carranza logró convencerlos de que la prioridad de ese plan era político y militar, y no convenía incluir en ese momento reivindicaciones sociales que pudieran interferir en su objetivo, con lo cual estuvieron todos de acuerdo. El Plan de Guadalupe desconoció a Victoriano Huerta como titular del Poder Ejecutivo, así como a los poderes legislativo y judicial de la Federación y a los gobiernos estatales que reconocieran esos poderes.
Carranza, en paralelo a ser el primer jefe del ejército constitucionalista, era nombrado también encargado del poder ejecutivo hasta ocupar con sus fuerzas la capital de la República y, pacificado el país, convocar a elecciones para restablecer el orden constitucional. Las campañas que tuvieron lugar en el marco de la Revolución Constitucionalista, con sus destacados protagonistas como Francisco Villa, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón y otros más, hicieron caer al régimen usurpador de Victoriano Huerta con una serie de victorias militares que lograron formalmente la disolución del Ejército Federal con la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, con lo que se permitió la ocupación pacífica de la Ciudad de México por el ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, quien hizo su entrada triunfal el 20 de agosto. Sin embargo, las diferencias con otras fuerzas revolucionarias encabezadas por Francisco Villa y Emiliano Zapata hicieron que Carranza no concurriera a la Convención de Aguascalientes, donde estas fuerzas lo desconocieron, y saliera él de la capital para instalar su gobierno en Veracruz hasta 1915, año en que una nueva confrontación armada, esta vez entre revolucionarios, tuvo como resultado el predominio de las Fuerzas Armadas que, encabezadas por Álvaro Obregón y Pablo González, lograron el regreso de Carranza a la capital y el control militar del país. Derivado de ello, el 14 de septiembre de 1916, Carranza decretó la necesidad de convocar a elecciones de un Congreso Constituyente a nivel nacional para reformar la Constitución de 1857, entonces vigente, y aportar el orden jurídico que requerían las demandas sociales que se habían expresado en el movimiento revolucionario. Este Congreso tuvo lugar en la ciudad de Querétaro del 1 de diciembre de 1916 al 5 de febrero de 1917, esta última fecha en que se expidió una nueva constitución vigente hasta nuestros días y cuyo nombre oficial es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concordancia con lo estipulado en 1913 en el Plan de Guadalupe y todavía como primer jefe encargado del Poder Ejecutivo, Carranza expidió el 6 de febrero de 1917 en Querétaro la convocatoria para elecciones directas el 11 de marzo para diputados y senadores a la legislatura número 27 del Congreso de la Unión y para presidente de la República. Postulado por el Partido Liberal Constitucionalista, Venustiano Carranza ganó las elecciones y fue declarado presidente electo para el periodo del 1 de mayo de 1917 al 30 de noviembre de 1920, tomando posesión como presidente constitucional ante el Congreso. Así se iniciaba el primer gobierno emanado del movimiento revolucionario en el marco de un orden constitucional restaurado para un orden social más justo. Esta fue la trascendencia del Plan de Guadalupe. Gracias por su atención.